Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Realmente para mí es un gusto hoy este programa por varias razones. La primera de ellas es volver a contar con Guillermo Yanco como adlátere mío en algunas notas en particular y por sobre todas las cosas continuar con esta modalidad que teníamos el año pasado de tocar ciertos temas y tratar de clarificarlos, profundizarlos a través de los invitados que gracias a la gestión que realiza Guillermo podemos tener en el programa. En el día de hoy, particularmente nos es grato recibir al recientemente nombrado vicecanciller de la Argentina, el diplomático de carrera, Gustavo Slaughinen, gracias por estar con nosotros, que gentilmente ha venido para charlar sobre un tema que creo que está en debate permanente, por lo menos en el comentario unánime de Latinoamérica y el mundo, que es Venezuela, sin perjuicio de que, ya que lo tenemos, toquemos algunos otros aspectos que también va a intervenir, por supuesto, Guillermo. Así que, gracias por supuesto, Guillermo, que estés con nosotros. Mi estimado vicecanciller, nuevamente gracias y me gustaría saber un poco su opinión respecto de esto que está pasando con Venezuela, la actitud de Maduro. Estuvo recientemente Guaidó con el presidente argentino. Hay un reconocimiento particular de Latinoamérica hacia el presidente de la Asamblea. Es decir, ¿cómo ve usted todo este movimiento en general? Bueno, Luis, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí contigo y obviamente tu audiencia y con Guillermo Yanco, un gran amigo y colega. Tu programa creo que siempre trata temas puntuales de interés de la sociedad y que obviamente para Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, es una ventana muy interesante para poder expresarnos justamente lo que está haciendo el gobierno argentino, lo que está haciendo Cancillería en temas de ese relacionamiento exterior complejo pero inteligente, como lo define el presidente Macri y el canciller Fori. Obviamente, siendo nuestra región la crisis que está viviendo, padeciendo el pueblo venezolano, nuestros hermanos venezolanos, es algo que nos preocupa de gran manera, por tres razones fundamentales. Aquí tenemos principalmente una crisis de las instituciones, en el sentido que consideramos que el régimen de Maduro es un régimen ilegítimo, donde no refleja la voluntad popular, no es una democracia. La república, en el sentido del sistema republicano que nosotros concebimos y conocemos, no funciona más desde hace varios años. Pero también tenés el elemento de las graves violaciones que perpetúa, digamos, el régimen de Maduro hacia su propia población, vejaciones hacia los derechos humanos en forma consistente y constante. Y el tercer elemento, que ya se está convirtiendo lamentablemente en una crisis humanitaria, porque los niveles de autoritarismo, los niveles de corrupción del régimen Maduro ha hecho que la economía venezolana haya implosionado. Una economía que debería ser una de las economías más pujantes de América Latina. Ellos tienen petróleo, grandes reservas de petróleo. Creo que tienen las reservas de petróleo estimadas más importantes del mundo, más allá que Arabia Saudita, con lo cual, bien manejado ese país, con una democracia bien estable, con instituciones fuertes, usando muy bien esas riquezas, deberían estar en una condición, una situación económica mucho mejor. Pero todo lo contrario, tenemos una crisis humanitaria donde la gente no puede tener acceso a los alimentos o a los medicamentos básicos. Frente a estas tres crisis que acabo de desarrollar, obviamente países y gobiernos como el presidente Macri de Argentina, pero junto con Paraguay, Perú, Chile, Colombia y otros, hemos expresado nuestra voz, nuestra posición de que eso tiene que revertirse. O sea, es necesario poner presión al régimen de Maduro para dos cosas. Primero, para que convoque a elecciones libres, transparentes y supervisadas desde un punto de vista internacional lo antes posible,
para que el pueblo venezolano se exprese y decida, digamos, quién, digamos, debería gobernar y corregir este rumbo. Y segundo, que permita al régimen el acceso, libre acceso de la ayuda humanitaria que muchos países de la región, incluyendo Argentina, pero también países europeos, estamos dispuestos a proveer al pueblo venezolano que lo necesita y sufre, pero que el régimen lo ha prohibido hasta el punto de utilizar la violencia física. Recordemos que el 23 de febrero pasado, donde varios países intentamos hacer ingresar esa ayuda humanitaria con organismos internacionales de ayuda humanitaria, y fue, digamos, reprimido con el uso de la violencia por parte del régimen. Eso está demostrando, obviamente, que el régimen va a ir, digamos, o va a utilizar todos los medios necesarios para mantenerse, digamos, en el poder, y también para no reconocer justamente esa crisis humanitaria tan dura que da. Esa es la situación. En ese contexto, el gobierno argentino reconoció a Guaidó como el presidente encargado, como él mismo se define. Es el presidente de la Asamblea Nacional, democráticamente electo, y por lo tanto lo reconocemos como el presidente encargado y le damos todo nuestro apoyo a fin de que sea un proceso de transición hasta las elecciones. Brillante. Estamos en una explicación bárbara. Vamos a dos aspectos fundamentales que necesito de algún modo clarificar también, y después te doy un poco, después de la contestación del vicecanciller. A ver, cuando yo estudiaba internacional público en la facultad, allá lejos se hace tiempo. Allá lejos se hace tiempo. Ah, por eso es de historia, sí. Disculpame. Pensaba que a los organismos internacionales le faltaba un elemento fundamental, que era el poder de policía. No existe en estos momentos, sino que existen otro tipo de actitudes que generan hechos que en la práctica pueden ser viables o no, de acuerdo a cómo contesten los gobiernos. En este caso particular ya sabemos cómo va a contestar Maduro. Y el otro aspecto particular también, que tiene que ver con nuestra historia, nuestro país, históricamente ha sido de los que han sostenido la no intervención de los pueblos, el principio de la no intervención de los pueblos, que evidentemente en este caso en particular no se da porque simplemente es una simple manifestación de no reconocimiento. ¿Cómo lo ve el vicecanciller desde el punto de vista de lo que significa la teoría en última instancia? Porque en la práctica sabemos que es distinto. Yo creo que esa larga tradición argentina de la no intervención en los asuntos internos de otros países se mantiene. Creo que el caso de Venezuela es completamente diferente a otros que tuvimos en el pasado y donde esa tradición y esa política se aplicó, en el sentido que aquí tenemos, primero y principal, esas tres crisis combinadas que han hecho la tormenta perfecta en Venezuela, pero además debemos recordar que en los últimos 10-15 años ha habido una evolución, digamos, en el pensamiento y el paradigma que utiliza Naciones Unidas, tomando a Naciones Unidas como la organización que representa a la comunidad internacional, en el sentido de que cuando existe un gobierno o un régimen con el cual tiene la incapacidad o la falta de voluntad para proteger y defender, digamos, a su propio pueblo, existe una responsabilidad colectiva de la sociedad internacional de poner, digamos, presiones, hacer gestiones. Hay tres pilares, que es lo que se llama la responsabilidad para proteger, para justamente, digamos, forzar a ese gobierno o ayudar a ese gobierno a que, digamos, haga, digamos, todo lo necesario para garantizar los derechos humanos y otras garantías constitucionales, derechos civiles, políticos, etcétera, de su propia población. Entonces, creo que Venezuela entra dentro de esa categoría en la cual el régimen de Maduro no quiere proteger a su propio pueblo, y obviamente la magnitud de la crisis obliga a países como Argentina a elevar su voz, a decir: señores, estamos enfrente a una gran crisis producida por el propio régimen, no es exógena, es, digamos, producida por el propio régimen, por los malos manejos del propio régimen, que se volvió en un régimen autoritario, que no quiere ayudar y proteger a su propia población. Argentina nunca ha dicho que esto debe ser resuelto de una manera o la otra. El gobierno argentino lo único que pide es que el régimen convoque a elecciones libres y transparentes. Y dice, la solución tiene que venir por los propios venezolanos.
Con lo cual no nos estamos metiendo en los asuntos internos de Venezuela, pero nosotros no lo decimos. Decimos, lo tienen que resolver los venezolanos de acuerdo a sus propias instituciones, que respeten la Constitución, que convoquen elecciones libres. Por lo tanto, yo no lo vería esto como injerencia de Argentina en los asuntos internos de Venezuela. Lo que sí nos preocupa son las consecuencias humanitarias y derechos humanos, que obviamente por eso tenemos el Consejo de Derechos Humanos, donde el tema ha sido tratado en Ginebra, y Argentina con otros países de la región y extrarregionales hemos, promovido, acciones o decisiones del Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela. Todo el tema humanitario, estamos hablando con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, porque obviamente hay 3 millones de venezolanos que han buscado refugio, principalmente en América Latina, pero también en otros países, con lo cual nosotros, Argentina, pero principalmente Colombia, Brasil, Guyana, Ecuador, estamos recibiendo refugiados venezolanos que los recibimos. Y Argentina es un país receptor de muy buena medida, pero además hemos establecido todo un proceso para recibirlos, para documentarlos, porque la mayoría de ellos vienen sin documentos, por el propio régimen les saca los documentos. O sea, llegan sin documentos. En caso de otros países, como no tienen documentos, no los registran, entonces están en un limbo. Argentina les da un documento provisorio en forma inmediata. Hemos pasado, regulaciones de la Dirección Nacional de Migraciones justamente para facilitar, el ingreso provisorio, por ahora, de esos refugiados venezolanos, migrantes refugiados, porque justamente tenemos esos vínculos de hermandad, con Venezuela. Entonces, lo estamos haciendo desde la parte externa, si querés ponerlo de esa manera, Luis. Correcto. Pero no, en la política, interna de Venezuela. Don Guillermo. Bueno, Luis, vos has mencionado que estudiaste internacional, alguna vez Derecho Internacional, sí, para la carrera de abogacía era una de las últimas materias. A mí también me tocó. No, eso es privado, la última. No, una de las últimas. Una de las últimas materias. No, la última es las sucesiones, en mi época y en la tuya. No, la mía privado, internacional privado. Bien. Pero bueno, ahí estábamos. Sí. Y esto fue en el siglo pasado. Un siglo con 2 guerras mundiales, con Hiroshima y Nagasaki, con Vietnam. Era chico. Con el Holodomor, con el nazismo, con el genocidio armenio. La pregunta que quiero hacerle al vicecanciller es la siguiente. Cuando yo tomo hoy el diario El País, que es el diario que leo más todos los días, me encuentro con la OCDE prevé un frenazo en la economía en la eurozona en 2019. Está hablando una nota de París. Morena ultima la reforma del sistema financiero, estamos hablando de México. Corea del Norte desafía a Estados Unidos con la reconstrucción de una base de misiles. Déficit comercial y la inmigración cuestionan la estrategia de Trump. ¿A quién escucha López Obrador? La represión oscurece las reformas saudíes, por ejemplo. Macron extrema la prudencia con Argelia. Bueno, la pregunta es, ¿cómo funciona la Cancillería a través de toda esta conflictividad del mundo y siguiendo a Zygmunt Bauman en tiempos líquidos, que vivimos una época de incertidumbre y de tiempos líquidos? ¿Cómo tiene que pensar la Cancillería tanta situación internacional que, más allá de pertenecer a cada geografía, a cada territorio, nos toca, de alguna manera, repercute en lo que significa la vida y el pensamiento argentino? Creo que todos los casos que mencionaste, los artículos que mencionaste del País, que también los leo asiduamente y me gusta porque justamente hacen una reflexión muy importante de lo que está pasando en el mundo, no solamente en el mundo occidental, sino también en el mundo árabe principalmente, pero también en Asia, en África. Vivimos en un mundo conflictivo, en un mundo de transición, donde no sabemos cuál va a ser, el próximo desarrollo que va a cambiar el paradigma de las relaciones internacionales. Frente a esa liquidez, como lo llaman, o la falta, de predecibilidad del mundo donde vivimos, es necesario tener una política exterior pragmática, abierta, pero también donde tenemos que definir muy bien cuáles son los intereses que tenemos que defender. Porque todos los hacen. Cuando el presidente Trump dice America First, ¿cierto? En realidad lo que está diciendo es que cada uno go first. Porque Argentina tiene que ser Argentina first, Argentina primero, y me imagino que Macron está diciendo
lo mismo para Francia, Bolsonaro está diciendo lo mismo para Brasil. Es algo que siempre se hizo. No es algo nuevo, nada más que la diplomacia y las buenas costumbres, los buenos modales, le han puesto un corset diplomático donde obviamente uno busca sus intereses, pero de una manera amigable, digamos, sin ser tan directo. Ahora, esa multiplicidad de conflictos que están pasando, más allá de que en nuestra región es Venezuela solo, ¿cierto? Pero en otras regiones lo tenemos, el conflicto de Siria, todo el tema de, digamos, la crisis migratoria que está afectando a Europa, claro, pero también está afectando a América del Sur, claro, está afectando a Estados Unidos. Yo los pondría en tres grandes categorías de desafíos que los países del mundo moderno tenemos que enfrentar, principalmente las democracias republicanas, porque tenemos maneras diferentes de manejar estos desafíos que regímenes centralizados, de poder centralizado, que lo manejan de otra manera. Pero para las grandes democracias y las repúblicas es justamente todo el tema de la crisis de refugiados, ¿cierto? Que aquí lo estamos viendo desde un punto de vista de Venezuela, etcétera, pero los europeos principalmente, los refugiados de la guerra de Siria, pero también están llegando de Afganistán, de Irak, etcétera, que obviamente está poniendo al sistema, al límite de su capacidad. Luego tenemos todo el tema del terrorismo, fundamentalista, que obviamente pega muy fuerte, en Europa, pero principalmente en el Medio Oriente, pero aquí también tuvimos repercusiones. Recordemos que en 1992 y en 1994 tuvimos 2 ataques terroristas perpetrados por operativos Hezbollah, pero con planificación de Irán, ¿cierto? Que quiere decir que Argentina Embajada ha sido de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, que justamente este año se van a cumplir 25 años de ese lamentable atentado, el 18 de julio. Entonces, por lo tanto, no podemos dejar a Argentina fuera de ese esquema, del terrorismo fundamentalista internacional que, ya tuvo Argentina como blanco y esperemos que no seamos blancos. Pero obviamente eso obliga a la Cancillería, obliga al gobierno a estar atentos justamente con esa problemática. Y la tercera, yo lo categorizaría como problemática sistémica, es la globalización. La globalización en el sentido que la tenemos desde fines de los 90, en donde todos los países estamos interconectados, la aldea global que hablaba Hillary Clinton y otros políticos, pero también escritores principalmente, donde todo el mundo se puede comunicar en forma instantánea con otra persona del otro lado del mundo, donde las empresas, van más allá de las fronteras, pero donde también los estados empiezan a ver debilitados su capacidad de control de ese flujo de información, de bienes y servicios y de personas, que obviamente ha traído muchos beneficios al mundo. Si uno lo mira, lo mide, al proceso de globalización de los últimos 15, 20 años, de un punto de vista macro global, uno va a ver, una curva ascendente, en el bienestar general. Pero si uno lo empieza, a dividir en componentes entre los países, uno va a ver que algunos países se beneficiaron, muchos, algunos algo y muchos casi nada. Pero dentro de aquellos países que se beneficiaron, si uno empieza a ver por categorías de ingresos principalmente y de estudios, en Estados Unidos hay un estudio que establece eso, en 3 categorías, y una familia tenía al menos un miembro de familia con estudios primarios, tenía cierto nivel de ingresos, una familia con al menos un miembro con estudios secundarios tenía otro nivel de ingreso y universitario mayor o doble. Y para los 3, lo que la globalización les dio los ingresos varían completamente. La primera categoría, en 15 años incrementaron un 15%, un 1% anual, su ingreso. A la segunda categoría le incrementó un 28%, el doble, y a la tercera categoría le incrementó un 36%. O sea, quiere decir que hasta dentro de la sociedad de Estados Unidos, que se benefició de un punto de vista macro de la globalización, ese beneficio no fue equitativo dentro de eso. Entonces, esos tres desafíos es lo que nos obliga justamente a países y a gobiernos como Argentina de hacer un análisis todos los días, qué es lo que sucede, porque todo está conectado
Lo que está pasando entre India y Pakistán tiene sus consecuencias, tiene sus ramificaciones con India, por ejemplo, con Irán, con, digamos, el Medio Oriente, vinculaciones con Turquía. O sea, uno empieza a hacer una conexión, es como un efecto dominó. Todo tiene su efecto por el tema de la globalización. Yo, era un tema que había anotado justamente lo de la globalización. Si me permiten, hago un pequeño corte. Sí, por supuesto. Y seguimos porque me interesa fundamentalmente por qué la influencia esta de la globalización y las connotaciones especiales a nivel sociedad. Vamos a una pausa y volvemos enseguida.